510 en HD de Movistar TV. Confianza por todos los medios. Un acuerdo adoptado esta mañana es que todo el Consejo de Ministros en pleno va a dejar de hacer uso de sus unidades vehiculares denominadas seguidoras, y van a ser puestos a consideración de la Policía Nacional y en la comisaría que ellos tengan por conveniente asignarla. Y lo segundo también, el Consejo de Ministros en pleno está poniendo a disposición del señor Ministro del Interior a lo que significa su resguardo personal en criterios ponderados, lo que es un paso importante porque tendremos un mayor número de elementos policiales a disposición de un tema álgido que demanda la atención de los ciudadanos, que es la seguridad ciudadana. En esta unidad de la policía nada más hay 2.562 efectivos prestando seguridad a autoridades y dignatarios. La racionalización en forma ponderada que estamos planteando es recuperar 1.700 policías de esta cantidad. Pero eso no es suficiente tampoco. Vamos a trabajar en coordinación previa con la Fuerza Armada cómo podemos relevar a los policías que están cuidando activos críticos nacionales en trabajos medioambientales, en puestos fronterizos y cuidando instalaciones estratégicas, que en la actualidad hay un promedio de 4.000 policías. Esto significa una racionalización técnica del personal policial. Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y empezábamos escuchando las declaraciones no solamente del ministro del Interior, Carlos Morán, sino también del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Luego de que ayer en la entrevista que dio el presidente de la República con nuestro compañero Jaime Chincha en Nada Está Dicho, de alguna manera les jalara la alfombra a ambos un poco. Al ministro Morán en principio, cuando había dicho el sábado casi categóricamente que le iba a quitar, que los parlamentarios que asuman a partir de marzo no iban a tener seguridad. Lo había anunciado. Es más, dijo que esto iba a salir a través de un decreto supremo. Sin embargo, el presidente de la República, pues ayer en la entrevista, dice que no, tranquilo Carlitos, esto no va así, esto es una propuesta. Una propuesta que se iba a conversar con los parlamentarios, con los congresistas que asuman ahora en marzo. Pero hoy ya en la conferencia, después del Consejo de Ministros, lo que han anunciado es un proceso de racionalización de los efectivos policiales, como bien han escuchado, no solamente a parlamentarios, ojo, que es muy distinto. Una cosa es quitarle totalmente la seguridad a los congresistas y otra cosa es racionalizar la cantidad de efectivos que están destinados no solamente al Congreso de la República, también está el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, altos dignatarios, y ahí ustedes ya lo han visto bien detallado. El objetivo, según el gobierno, es poner a 1.700 policías más en las calles. Ojo, pero no fue el único anuncio. Un dato interesante y un dato importante tiene que ver con el rol que quieren que desempeñen las Fuerzas Armadas. Entiendo, la gente del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea del Perú, en labores que le competen en este momento a la policía. Y la pregunta es si esto es efectivamente constitucional, si es posible realizarlo o no realizarlo. ¿Qué entrenamiento tienen las Fuerzas Armadas para desempeñar labores que le competen a la policía? ¿Y en qué casos específicos las Fuerzas Armadas podrían apoyar a la policía? Vamos a ver, es un nuevo debate que se abre a partir de esos anuncios que ha hecho el ministro Morán. Sin embargo, yo quería compartir un dato ya para entrar al debate de fondo, porque estuve viendo las cifras de victimización, de cómo hemos ido, por ejemplo, en delitos, cómo se siente la gente, pero más que percepciones, porque uno va a decir que en este país hay inseguridad, evidentemente, pero cuántas veces ha sido víctima de un delito. Y las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática lo que muestran es que lamentablemente la victimización en el país no ha disminuido. Y no solamente no ha disminuido en los últimos 12 meses, ha aumentado en los últimos 12 meses y tenemos cifras gruesas, 26.8% de personas que han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Es decir, 1 de cada 4 peruanos en zonas urbanas han sido víctimas de un delito. Esa es la realidad. Esto, pregunto, ¿se soluciona con más efectivos policiales
o solo con más efectivos policiales o con una estrategia de seguridad ciudadana de mediano y largo plazo y no estas propuestas que pueden ser consideradas populistas para ganarse el aplauso de la población. Dicho esto, quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, Francisco Sagasti, congresista electo por el Partido Morado, y Carlos Mesías, congresista electo por Fuerza Popular, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche, y también les invito a conocer la pregunta que tenemos hoy en ¿Quién tiene la razón?, la pregunta que estamos poniendo ya todos los días en nuestras redes sociales, que tiene que ver con la ex primera dama. Tras la investigación del Ministerio Público en el caso Club de la Construcción, ¿cree que la ex primera dama Nadine Heredia tuvo participación, sí o no? Así que participen, por favor, y vamos a ver qué es lo que arroja la votación, pero esto evidentemente tiene que ser investigado en el Ministerio Público. Vamos a ver también el tema. Pero muy buenas noches, señores, y en principio han escuchado ya las declaraciones del ministro del Interior, del propio presidente del Consejo de Ministros, acomodando ya mejor las cosas a lo que habíamos escuchado el día sábado. Hemos pasado de quitarles la seguridad a racionalizar la seguridad. Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie va a estar en contra de todo lo que pueda hacer política en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, si el Poder Ejecutivo piensa que poniendo más policías en las calles se soluciona el problema de la seguridad ciudadana, bienvenido. Y si en eso podemos participar los parlamentarios en un acto de racionalización, no hay problema, ¿no? Lo otro que usted acaba de decir, o fue lo último, a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, eso está regulado por el artículo 137 de la Constitución, que en su último párrafo señala que las Fuerzas Armadas solo participan en el control del orden interno cuando se declara el estado de excepción, que puede ser el estado de emergencia o el estado de sitio. Es decir, ¿esto meritaría un cambio constitucional, una reforma constitucional? No, necesita que el presidente de la República declare el estado de emergencia, en virtud del cual quedan suspendidas algunos derechos constitucionales, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones. Y en esos casos también el presidente, si lo cree oportuno, puede declarar que participen en ese control las Fuerzas Armadas, pero es un estado de excepción, no es un estado de continuidad o normalidad. A ver, por lo que hemos escuchado del ministro Carlos Morán es que las Fuerzas Armadas podrían participar, según la propuesta que ellos tienen, en zonas fronterizas donde actualmente está la policía, podrían actuar en temas medioambientales, me imagino para la protección de parques ambientales, ahí no dejó muy clara la cosa, y podrían participar en resguardo de zonas estratégicas. Ahora, ¿qué entendemos por zonas estratégicas? No sé, aeropuertos, puertos, tendremos que tener más detalle, pero ese es el planteamiento. Sí, todavía está todo muy confuso, Omar. Esto simplemente lanza una idea de carácter general que no tenemos una precisión de cómo se podría en práctica. Las limitaciones de carácter constitucional son perfectamente claras y no sé qué es lo que pretenden o qué es lo que tienen, pero esto no es un sustituto a una estrategia y son medidas de corto plazo, en algunos casos interesantes, posiblemente. Bienvenidos los efectivos policiales que resguarden la seguridad ciudadana en las calles, si están bien entrenados, si tienen buena capacidad. Pero recordemos, uno de los problemas centrales de la policía ha sido el proceso de formación. Tenemos 26 escuelas de policía en todo el país. Creo que ya empezó un proceso de racionalización. En algunos casos, en vez de estar los 3 o 4 años que deberían estar para formarse como policías, se hacen formaciones de carácter abreviado. No hay un control de calidad, a pesar de que tenemos entendido que hay un intento de hacer eso. ¿De qué sirve poner más policías en las calles si no tienen la formación, el entrenamiento? Lo que se requiere es una estrategia un poco más amplia, y en el Partido Morado hemos venido trabajando con varias personas que es conocedoras del tema, con varios ex generales de la policía, tratando de diseñar una estrategia que resuelva el problema de fondo en realidad. Esto, bienvenido. Y recuerde, una de las cosas que conversamos hace algún tiempo, el Partido Morado tenía entre sus propuestas de reforma del Congreso voluntariamente renunciar a la custodia de los policías. Y lo que sí creemos es que
esto no se hace de manera unilateral, es totalmente arbitrario, descortés, lo que hemos visto, y además de eso anticonstitucional, como un miembro del Tribunal Constitucional puede declararlo con toda... Claro, porque uno dice, a ver, al escuchar ya más calmado esta vez al ministro Morán, con algo, al menos una idea mucho más estructurada y no solamente decir que los congresistas ya no van a tener seguridad, uno dice, ok, perfecto, es un tema que se puede poner a debate y evaluar. ¿Qué ministros, qué congresistas, qué autoridades realmente necesitan seguridad y cuánta seguridad necesitan? Eso es perfecto, pero las formas son aquí importantes. Y ahí ya voy porque ustedes van a asumir, digamos, ya el cargo dentro de poco como nuevos parlamentarios. ¿Sienten que este gobierno ha salido con la pata en alto a recibirlos de la nada? Bueno, en primer lugar, el presidente convocó a las agrupaciones políticas a un diálogo después de las elecciones, donde, digamos, entendíamos que fuimos convocados de buena fe. El presidente nos planteó su agenda legislativa, que como se sabe tiene dos líneas maestras, que es la reforma política y la reforma de la justicia. Y en ese diálogo, las fuerzas, creo que todas, algunos fueron expresos y otros no, expresaron su capacidad de colaboración, como no puede ser de otra manera si se trata del bien del país. Pero de ahí, como lo ha dicho el señor Sagasti, se produjo un acto efectivamente de descortesía, cuando de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, el ministro del Interior dice, ya los parlamentarios no van a tener seguridad, cuando ni siquiera estos se han sentado, no tenemos las credenciales, no tenemos nada, y aún teniendo en cuenta que hay un artículo en la Constitución que señala que es el presidente de la República, está obligado a dar al presidente del Congreso la dotación policial que el presidente del Congreso crea oportuno. Entonces me parece que el presidente ha reculado y ha hecho bien, pero también estas medidas que hemos visto en el interín, lo que buscan es, digamos, ponerle otra vez el piso al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior, pero que dan también una sensación de improvisación, ¿no? Y no solamente improvisación, a ver, no sé qué opine el señor Sagasti, pero contextualicemos esto. Esto sale el día sábado, es decir, el globo de ensayo sale el sábado, luego de una crisis, aunque el presidente no la quiere llamar así, luego de una crisis ministerial, cayeron 4 ministros, se fue un procurador, por lo que Odebrecht se reveló, ¿no?, esta demanda de SEAD y las conversaciones que hubo. Esa fue la crisis de la semana pasada. Oh, sorpresa, el sábado salen con esto. Entonces, ¿no hay un intento de buscar enemigos para tapar errores propios? Mire, yo creo que cuando una descoordinación, una improvisación o simplemente falta de capacidad puede explicar las cosas, no es necesario buscar razones más de fondo o conspiraciones o algo así. Yo creo que esto es una muestra de los problemas de coordinación que tiene el gobierno del presidente Vizcarra. Es evidente, no solo en los casos anteriores, sino en este mismo caso, que ha sido un problema de descoordinación, más que pensar en cortinas de humo o cosas de ese tipo que requerirían toda una estrategia finamente articulada, que vamos a sacar esta cortina de humo. Muy finos no han sido, ¿ah? Bueno, muy pero digamos, si su hipótesis, Omar, sería de que lo que quieren es crear una cortina de humo, lo están logrando. Estamos discutiendo eso ahora. Pues estamos discutiendo otros temas que me parecen importantes. ¿Cuál es la agenda del nuevo Congreso? ¿Cómo se va a organizar? ¿De qué manera vamos a trabajar? Vamos a eso, pero sí me gustaría saber su opinión y la viabilidad, para ya acabar con este tema, de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, sea, digamos, en zonas estratégicas, sea en zonas de frontera. Digamos, esa es una solución que ya como bancadas les parece razonable, aceptarían, digamos, apoyar algo de esa naturaleza. A ver, fíjese, para que también la población entienda, ¿no? Según la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como principal misión defender la integridad del territorio, o sea, contra amenazas externas o internas. Mientras que la policía tiene la competencia del orden interno y de la salvaguarda del orden público, que es el respeto de la ley. Entonces, la integridad del territorio se defiende mediante el conflicto armado, que significa un frente. Entonces el soldado, el militar,
está formado para disparar, mientras que el policía debe estar formado y entrenado y capacitado para diluir las amenazas al orden interno y público que se manifiestan por medio de los disturbios, pero también por medio de la delincuencia común. Ahora, la inseguridad ciudadana se manifiesta básicamente en la ciudad, con los asaltos en motos lineales, los robos. El 87% de los delitos que se cometen en el país son asalto y robo a mano armada. Entonces eso no lo puede ver, por ejemplo, el ejército. Entonces también ahí me parece que hay una medida efectista, porque la inseguridad de la población no está en las fronteras, está en la ciudad, está en Los Olivos, está en San Borja, está en el mercado de frutas, ¿no? Y ahí es donde se pide una estrategia mucho más integral, ¿no? Y que claro, no se ha visto, lamentablemente. y ahí pues el ejército no puede disparar, ¿no? Vamos al otro tema, el tema parlamentario, y porque ya tenemos en apariencia, uno nunca sabe, porque esto me decía el otro día el congresista Vega, que se define faltando horas, pero en teoría ya tenemos una nueva mesa directiva presidida por Acción Popular, está Alianza para el Progreso, Somos Perú, y el cuarto integrante, que era el debate, es Podemos Perú. Los desembarcaron a los moraditos. Pensamos que iban a ir con esta agrupación, incluso les habían tildado de gobiernistas a esta lista, la lista de gobierno. Bueno, mira, primero no es desembarcado, ¿no? Realmente aquí no hay que uno está embarcado y luego lo sacan. Simplemente hemos estado en conversaciones iniciales y representantes de 3 de los partidos que están ahora en la mesa directiva expresaron reiteradamente a lo largo del tiempo su preferencia y su interés en que el Partido Morado sea parte de la mesa directiva. Y así fue como vinimos conversando. Nosotros, mira, estamos dispuestos siempre y cuando se den las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera condición es que tiene que haber un acuerdo programático en serio, no solamente una palabra o una frase que diga acuerdo de gobernabilidad, sino un programa concreto. En segundo lugar... Pero en apariencia había eso, en apariencia, digamos, el Partido Morado con Acción Popular, PP, bueno, tenían Nosotros sí hemos venido acá con nuestras 50 propuestas claramente planteadas y ese es el punto de partida para nosotros. Pero durante las discusiones que hubo entre los representantes del Partido Morado, planteamos que era necesario que nos reunamos los 4 en conjunto para definir esa agenda. La decisión de Acción Popular fue conversar unilateralmente con cada uno de los grupos, incluyendo a un grupo que no estaba considerado inicialmente, por lo menos a lo que sabíamos nosotros, y en base a esas conversaciones unilaterales, en vez de definir en conjunto y en grupo, como habíamos propuesto nosotros la agenda, decidieron invitar al partido Podemos. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿A un tema exclusivamente, honestamente, aritmético? Es decir, bueno, Podemos tiene más votos que los votos del Partido Morado. ¿Tiene que ver con eso? Mire, yo creo que eso habría que preguntárselo a Acción Popular, que de acuerdo a los otros partidos, fue quien condujo las negociaciones. Cuando conversamos con el señor Merino, pedimos explicaciones y no encontramos una respuesta así directa o clara de la razón de este cambio, ¿no? Al igual que usted, seguimos esperando una explicación bastante convincente. Bueno, con Fuerza Popular sí fueron bastante categóricos, ¿eh? Yo recuerdo a Lucho Roel de Acción Popular que dijo que con el fujimorismo no había forma de que vayan a una mesa directiva. Mejor. Mejor porque, digamos, es obvio de que a propósito de lo que acaba de decir el señor Sagasti, yo saco una lectura provisional, ¿no? Que quizás la salida del Partido Morado y el ingreso de Podemos pueda deberse a que el Partido Morado está tomando una posición de una línea de franca oposición al gobierno. Y entonces la salida podría deberse, ¿no es cierto? Una especulación interesantísima que primera vez que la escucho. O sea, nos acusan de gobiernistas y ahora de oposición. Nos acusan de oposición. Entonces, por eso justamente como veo que en esta sesión ha hecho más o menos unas críticas, no duras, pero sí muy ponderadas y además objetivas a la política última del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Y más bien hemos visto, ¿no?, cómo
creo que estos grupos de la mesa hay una suerte de alineamiento con el gobierno, entonces obviamente pues que sabiendo cuál es la posición de Fuerza Popular, además de Unión por el Perú, ¿no?, que es de franca rebeldía, digamos, o de ir solos, igual que el FREPAD, entonces podría tener la explicación de que esta mesa lo que busca, ¿no es cierto?, es llegar a algunos acuerdos con el gobierno para sacar adelante la agenda política y legislativa. Pero Fuerza Popular no va a integrar ni va a lanzar ninguna lista. No creo. ¿Van a apoyar cuál? Porque hasta el momento tengo entendido que hay dos listas, la de Acción Popular, que es multipartidaria, y la del Frente Amplio, que van ellos solos como un tema simbólico. Mire, pero en Fuerza Popular recién nos vamos a reunir el viernes para definir, digamos, las líneas políticas. Pero no deja de tener algo de razón José Vega cuando dice no por mucho madrugar se amanece más temprano. No vaya a ser que a último momento se arma una lista paralela y donde los 15 votos de Fuerza Popular se terminan siendo el fiel de la balanza. Es decir, sí, Fuerza Popular sí podría adherirse a una nueva lista. Podría ser, ¿por qué no? No adherirse necesariamente, pero sí apoyarla. Porque a propósito de que, en primer lugar, lo que yo veo es que el día de hoy ya estas fuerzas han anunciado un plan de gobierno, se han presentado como un acuerdo y todavía no hemos recibido credenciales, no hemos juramentado. Entonces me parece que hay algo de apresuramiento ahí. Y en segundo lugar, porque digamos una vez que estemos sentados en el Congreso, ya la cosa cambia, pues, y hay que conversar, pasarse al otro lado, ¿no? Pues justamente el señor Sagasti está con camisa naranja, así que podría ser, podría integrar una posible lista con el fujimorismo, quizá. No confunda naranja con lúcuma, creo que tiene usted algún problema. Esto es la lúcuma peruana de todo. Bueno. No, mire una cosa interesante, yo creo que este es un tema. Nosotros creemos y planteamos también en las conversaciones que para un Congreso muy corto, con tiempo muy limitado, con una agenda muy grande, un acuerdo de gobernabilidad en serio no puede ser solo de 4 partidos. Exacto. Y lo que nosotros planteamos era que era necesario conversar, si vamos a entrar en un acuerdo de gobernabilidad desde el Congreso, con todos los partidos, de una manera muy amplia, y no tratar de hacerlo de manera exclusiva. Este Congreso tiene que marcar una diferencia clara. El Congreso de Transición no puede comportarse como el Congreso disuelto. Eso es claro. Y el tipo de negociaciones, de arreglos individuales, cosas que se hacían anteriormente, debieran quedar de lado para que la ciudadanía recobre la confianza en el Congreso. Y por eso es que el Partido Morado, no solo en estas conversaciones sobre la mesa directiva, sino en todo lo que hemos hecho y en todas las discusiones y en todos los debates, y usted nos ha visto aquí debatir, hemos sido de los más respetuosos, hemos tratado de mantener la ecuanimidad pese a algunos ataques muy fuertes, y creemos que el Perú necesita ahora armonía, paz, tranquilidad, convergencia de esfuerzos enormes para entender al otro y buscar puntos que permitan avanzar al país. Digamos, pese a que el Partido Morado a última hora no llegó a un acuerdo con estas otras agrupaciones, ¿ustedes sí apoyarían la lista que encabeza Acción Popular o todavía no lo han definido? Bueno, veamos qué es lo que proponen. Lo que tenemos es un acuerdo de gobernabilidad que es una frase y un párrafo. Claro. Nosotros queríamos discutir y conversar. Yo creo que es perfectamente posible apoyarlos y veremos algunas reticencias también, o depende del comportamiento. Y en ese sentido yo creo que el presidente del Congreso tiene una enorme responsabilidad y le deseamos el mejor de los éxitos. Él tiene que tener una actuación transparente, clara, concertadora, y esperemos que él tiene muchísima experiencia como parlamentario, usted también ha sido parlamentario y han sido testigos de algunas prácticas que el nuevo Congreso de Transición tiene que dejar atrás. Ahora, pasando ya al lado del Ejecutivo, ¿cómo llega, por ejemplo, el Ejecutivo a este nuevo Congreso que se va a instalar, encarnado pues en la figura de Vicente Ceballos? ¿Está garantizado el voto de confianza para el presidente del Consejo de Ministros? No necesariamente. Ahora, yo he estado reflexionando y como esta situación es muy sui generis, habría que ver, por ejemplo, si es que el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir a dar su plan de gobierno a un parlamento que
digamos, viene a completar el periodo. ¿Por qué no partir de la interpretación, por ejemplo, de que el presidente del Consejo de Ministros ya dio su política general de gobierno al anterior y el otro le dio su confianza, y que este simplemente es una continuidad, ¿no? Pero por otro lado, me parece que las formas y el país y la nueva composición exigen que el ministro vaya, ¿no? Por un acto de cortesía, y que se plantee más bien un debate donde nosotros podamos, no digo Fuerza Popular, sino el Parlamento en general, escuchar al ministro en algunos puntos que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener bicameralidad, parece que el gobierno está de acuerdo, la mayoría de las fuerzas también. El gobierno va a dejar que... ¿Ustedes están a favor de la bicameralidad? Desde mi punto de vista personal, sí, yo creo que el Perú necesita un parlamento con una mayor representación. No es una posición de bancada todavía. No, pero fíjese, el año 93 en el Perú éramos 18 millones de peruanos, hoy somos 32. Hay una subrepresentación, claramente. Entonces hay que ampliar el espectro, ¿no? Ese es un dato... Y por otro lado, también si las fuerzas van a querer cambiar al Tribunal Constitucional. Y la forma, ¿no? Que fue finalmente el quid del asunto. Exacto. Para la discusión del Congreso. Dos puntos claves, ¿no? Sí, no, pero mire, hay una... yo creo que la pregunta inicial que hizo usted, Omar, tenía que ver la relación del Ejecutivo con el... Y no es el tema de confianza. Yo creo que lo que va a marcar en el futuro, muy cercano en los próximos meses, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento va a ser la revisión de los decretos de urgencia. Tenemos 69 decretos de urgencia, nosotros llevamos ya más de 2 semanas revisándolos en detalle, clasificándolos, viendo qué impacto tiene, cuál es el impacto económico, si hay alguna duda sobre su constitucionalidad. ¿Cuál es la evaluación? Hasta el momento seguimos, por ejemplo, en el caso de salud, hay 3 decretos, uno que universaliza el SIS, otro sobre las medicinas y otro sobre salud. Ya. En este momento estamos analizando en detalle lo que todo el mundo puede constatar muy rápidamente, es que el decreto que universaliza el SIS es un decreto sumamente declarativo, interesante. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata para financiar ese es eso? El problema. Entonces lo que estamos viendo, a ver si cuánto costaría esto, qué implicaría, si va a haber o no haber unas partidas presupuestales para eso. A ese nivel estamos llegando porque creo que la responsabilidad, y en el Partido Morado, la responsabilidad que asumimos como congresistas es estudiar. Y le he dado un solo caso, pero de los 69 estamos examinando, hay como 9 decretos legislativos que tienen que ver con temas tributarios, por ejemplo. Entonces yo creo que más de dar la confianza o no al primer ministro, lo vamos a ver en la práctica, en la forma en la cual las diversas bancadas evalúan los decretos de urgencia, consideran que algunos deben pasar, otros no. Hay muchos de esos 69 que son cosas puramente puntuales, ¿no? Pero en el segundo tema... ya es un poquito más complicado, que era lo que usted había mencionado. Bicameralidad. Y la forma de elegir al Tribunal Constitucional, ¿eh? También otro punto importante. Son 2 temas muy distintos. Sí. Muy distintos. Nosotros creemos lo siguiente, este Congreso tiene 18 meses y una tarea urgente. El pueblo se pronunció el año pasado, nos guste o no nos guste, y nosotros estábamos a favor de la bicameralidad, pero no una bicameralidad envenenada como fue, que tenía como gancho el tema de quitarle justamente el tema de cuestión de confianza al presidente, ¿no? Entonces, por eso nosotros apoyamos la decisión de no establecer. Sin embargo, creemos que el Perú necesita un Senado. Pero la pregunta es esta, hagamos un Senado. Vamos a discutir durante estos 14 meses reales que tenemos la composición del Senado, el número de senadores. ¿Vamos a hacer un Senado por elección universal o vamos a hacer un Senado la mitad por universal o la mitad por un senador por región? ¿O vamos a establecer un incentivo, que es una de las ideas que se planteó hace mucho tiempo, de hacer macrorregiones? En otras palabras, tratar de resolver un problema tan complejo que va a marcar la vida política de nuestro país por los próximos años. En 18 meses, mientras revisamos decretos de urgencia, mientras aprobamos el presupuesto, mientras terminamos con la reforma política, mientras seguimos con la lucha contra la corrupción, y todo eso es una tarea bastante grande. Entonces, la posición del Partido Morado ha sido, sí, es importante, pero como es importante,
importante, discutámosla bien y veámoslas con calma en el próximo Congreso. ¿Qué sí se puede hacer, digamos, en estos 14 meses, si no me equivoco, 15 meses que van a tener de gestión? ¿Qué es realista y en qué se puede alcanzar el número de votación que van a necesitar? Bueno, usted mencionó un tema importante, que es la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso sí creo que es necesario. Sí es viable. Eso es viable, creo que... ¿Cuántos votos se necesita para eso? Bueno, para eso usted que son 87 votos. Yo creo que lo que tenemos que establecer, y en eso todas las bancadas estarán de acuerdo, y dicho sea de paso, el acuerdo de gobernabilidad que tanto se ha hablado y que nosotros creemos que debe ser entre toda la bancada, debe incluir por mandato de la ciudadanía un proceso transparente, riguroso y abierto de selección de los miembros del Tribunal Constitucional, acabar con la repartija definitivamente, y yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que sí se podría lograr los 87 votos que se necesitan. ¿Cuál es la posición dentro de la bancada fujimorista, ¿no? que de todas maneras arrastra el legado que le deja la bancada anterior, la del Congreso disuelto, en la percepción de la gente de haberse comportado como una bancada obstruccionista, una bancada un poco agresiva, de oposición al gobierno? Pero ¿cuál va a ser la actitud ahora de la bancada fujimorista en este corto tiempo que queda, ¿no? No, nosotros queremos, por el bien del país, colaborar. Y por eso es que, independientemente de quién vaya a la mesa, lo que a nosotros también nos interesa es la agenda política, ¿no? O sea, la agenda legislativa. Y entonces ahí es donde los grupos tenemos que llegar a un acuerdo y decir, bueno, estos son los temas prioritarios, sobre estos nos vamos a centrar y sobre eso debatimos, digamos, decente y cortésmente, sin agresiones, sin descalificaciones personales. Y obviamente también con el combate a la corrupción y todo lo que el país requiera y lo que el gobierno también quiera de nosotros. Pero, por ejemplo, por un mandato constitucional no hay forma. Los decretos de urgencia tienen que ser revisados por este Congreso porque así lo dice la Constitución. Y ahí, por ejemplo, quiero complementar lo que ha dicho el señor Sagasti. Por ejemplo, en ESALU, a propósito del CIS, hay un déficit de 11.000 camas y hay un déficit de 5.000 médicos. Y hay un déficit más o menos como de 8.000 enfermeras. Entonces, si usted universaliza el sistema, solo en ESALU, no estamos hablando del MINSA, entonces si usted universaliza el sistema del CIS, puede ser una medida muy efectista, pero de repente que en la práctica puede hacer colapsar. Sí, claro, si no le das financiamiento, si no le das la plata a estas medidas que está soltando, no va a ser un fracaso, ¿no? No es solo el dinero. Pero claro, ¿de dónde van a salir los médicos? Pero es primero el dinero y además del dinero, no solo el dinero, claro, pero necesitas el dinero. Definitivamente, ¿no? Y eso, ahí entramos a un tema de fondo. Lo que hemos visto hasta el momento en los decretos de urgencia son, por decirlo así, algunas medidas puntuales. Y lo que el Partido Morado cree y lo que hemos venido trabajando a fondo ya desde hace un buen tiempo es en una reforma tributaria integral. Una reforma que realmente simplifique el sistema tributario, que evite la cantidad de agujeros que se le han metido por diferentes lados, que realmente le dé dientes a la lucha contra la evasión y la elusión y que no pare simplemente en la frase hay que formalizar. Porque ya la palabra formalizar nosotros ya no la usamos porque esconde tanto que realmente no es preferible. Lo que tenemos que hacer es una reforma radical y simplificación del sistema tributario. El Perú tiene una presión tributaria bajísima. Sí. Ahora, y con esto, con esa presión no vamos a resolver el problema del CIS nunca. No hay forma. Ahora, un tema y un rol clave del Congreso de la República es la fiscalización, no solamente legislar, sino fiscalizar a los otros poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo. No sé si desde el punto de vista de ustedes, lo que hemos visto la semana pasada con el tema Odebrecht, con las reuniones entre procurador, ministros, con directivos, que se van al CIAD y no se van, ameritaría ser investigado, ameritaría llamar a los ministros de Estado para que cuenten sus versiones o no? A mí me parece que en la presentación que tiene que hacer el señor Vicente Ceballos ante el Pleno del Congreso, una vez instalado, se necesita un capítulo dentro de su discurso
en el cual brinde explicaciones no solo al Parlamento, sino al país, qué es lo que está pasando con el caso Odebrecht, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos programas de televisión donde parece ser que el primer ministro estaría bastante comprometido, ¿no? Una periodista ha dicho que él habría firmado los 526 millones para Chacya antes de haberse celebrado el acuerdo de colaboración. Entonces hay muchas cosas que están ahí dando vueltas y que se necesita que el ministro lo aclare. Y sobre eso después se verá si después de la explicación amerita formar una comisión de fiscalización o no, investigador especial, se verá. Bueno, porque de repente lo que el presidente del Consejo de Ministros diga satisface a la representación, ¿no? Bueno, porque sí, si nos guste o no, el tema Odebrecht ha marcado, pues, y está marcando la agenda probablemente en los próximos años y vamos a seguir hablando de esto, porque los casos son enormes e implican a funcionarios de altísimo nivel. Claro. Pero no se han dado, a mí me da la impresión, no sé qué pensará el señor Sagasti, a mí me da la impresión que faltan nombres, que son muy pocos los que ha dado Odebrecht. Tengo esa impresión. Ahí yo prefiero no dar impresiones porque no tengo ninguna información y eso sería un poco en el aire. No, a mí me preocupa el coletazo de todo este proceso. ¿Cómo así? Porque, en primer lugar, tanto el tema del Club de la Construcción como Odebrecht ha creado una enorme desconfianza en la manera en que funciona el Estado. Ha hecho que sea prácticamente imposible para cualquier funcionario firmar un documento. El miedo a firmar se ha vuelto realmente algo terrible. La Contraloría tiene que jugar un papel importante, pero al mismo tiempo hay versiones contradictorias sobre lo que hace la Contraloría. En algunos casos, como dicen algunos, los grandes casos se le pasan, digamos así, como un gol por la guacha, y en otros casos muy pequeñitos, por 10.000 soles, 30.000 soles, se arma todo un escándalo y se inhabilita a la gente. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta ahora, y creo que es muy importante tener una perspectiva histórica, leer el libro de Alfonso Quirós sobre la corrupción. Historia de la corrupción. Historia de la corrupción. Creo que hay que tener una perspectiva. Y la pregunta, y esto es una pregunta que se hacen muchos colegas míos, yo soy ingeniero industrial, tengo muchos compañeros de universidad que han trabajado en la industria, en construcción, en diferentes lugares, me dicen, bueno, ¿quién va a hacer los proyectos de ingeniería si todo el mundo está embarrado? ¿Quién va a diseñar? Queremos reconstruir el norte, vamos a siempre recurrir a los coreanos, a los ingleses, mientras los ingenieros peruanos están simplemente condenados a ser empleados de empresas de otros países que se llevan las utilidades allá. Esa pregunta nos la hacemos y eso es una cosa que el gobierno debería tener una estrategia de reconstrucción de la capacidad. Pero lo otro lamentablemente es que, ojo, no solamente en el gobierno del expresidente Humala, hay que recordar que el Club de la Construcción, según Indecopi nada más, ha operado al menos desde el 2002 al 2016 y quizás, según los brasileños, esto venía desde el 1996. Es decir, ha habido un esquema para robarle descaradamente a los peruanos por estos grandes señores de la construcción peruanos y brasileños. Y sí, pues da bronca que estos mismos tipos se sigan llenando los bolsillos a costa del Estado y la plata de los peruanos. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde encontramos la siguiente generación de ingenieros, de empresas? Porque para cualquier licitación le van a pedir 10, 20 años de experiencia. Ahí hay un problema muy serio, muy serio, y lo que tenemos que ver, y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, Omar. Nosotros queremos resolver el problema inmediato, pero no vemos las consecuencias de segundo orden, no vemos lo que pasa después. Por resolver el problema A, creamos el problema B, y lo que tenemos que tener es una visión un poco más estratégica y de conjunto, que es algo que desgraciadamente muchos políticos y muchos gobiernos no han tenido en nuestro país. Una última pregunta, ¿se ha reunido con Julio Guzmán últimamente? Ya no se le ve mucho. No, Julio Guzmán hemos tenido las reuniones regulares que tenemos siempre en el comité político del partido. Ha quedado golpeado después de toda la información. Bueno, mire, eso es un tema que él va a aclarar oportunamente. Nosotros estamos concentrados en la agenda legislativa y el papel que creo positivo, responsable que puede jugar el Partido Morado en este nuevo Congreso. Muchas gracias a ambos, a Francisco Sagasti, congresista electo por el Partido Morado, y Carlos Mesías, congresista electo por Fuerza Popular. Antes de irnos tenemos que dar una información de último minuto ya confirmada por RPP a la ex ministra de Educación. Ahí está justamente
su fotografía, Flor Pablo fue asaltada en la puerta de su casa a pocos días de dejar el cargo, a días de haber dejado el cargo. Nos hemos comunicado con ella directamente a su casa y nos han confirmado esta información, que ha sido asaltada justo en la puerta de su casa, en medio de toda esta polémica de su salida. Casi nadie se llega a explicar muy bien por qué. Porque es que ella había salido, había dejado el cargo de ministra y bueno, ella entiendo que ya habría dejado de tener la seguridad que se le brinda a todo ministro de Estado, pero ahí está, ha sido asaltada el día de hoy justo en la puerta de su casa. Es la información confirmada que ya tenemos. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para hablar de la situación de la ex primera dama Nadine Heredia, que está haciendo o quiere probablemente sea incluida en toda la investigación del Club de la Construcción.